3. Que la justicia es restauración. Hacer las cosas legalmente. Conciencia social. Para todos los colombianos. Es llevar al territorio las leyes con la comunidad. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Contraplano, el podcast del Ministerio de Justicia y del Derecho. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia. En esta ocasión vamos a abordar un tema que puede generar o que suele generar controversia y polémica en el país debido a toda la desinformación que lo rodea. Pero vamos hoy a combatir esa desinformación. El tema es la coca. La coca no es igual a la cocaína. Fue una de las consignas que defendieron cientos de ciudadanos y ciudadanas que acudieron el pasado 30 de julio al primer festival Futuro Coca, que se realizó en el Gimnasio Moderno de Bogotá. En este escenario también se dialogó sobre la necesidad de cambiar el enfoque prohibicionista y restrictivo que durante más de 50 años han tenido las políticas públicas de drogas en Colombia, para pasar a uno que contemple como base la autodeterminación del individuo, la protección del medio ambiente, la salud pública y el cuidado de la vida. Hoy nos acompaña Carmen Posada, fundadora de Futuro Coca, con quien conversaremos sobre los usos alternativos de la hoja de coca y la importancia de entender que la guerra no es contra las plantas. Carmen, bienvenida a Contraplano. Hola Mariana, muchas gracias por tenerme acá. Bien, Carmen, hay muchas preguntas alrededor de este tema, pero comencemos por darle un contexto a nuestra audiencia. Este fue el primer festival Futuro Coca que se realizó. ¿Cuál es la visión del festival que permita desestigmatizar la hoja de coca? Pues el festival empezó con una consigna, digamos, con un lema muy importante que era vamos a hacernos preguntas. Preguntas muy sencillas como ¿por qué nos han hablado con tanta poca claridad de la coca? ¿O por qué le tenemos miedo a la coca? ¿Por qué en nuestra cabeza es tan fácil equiparar coca y cocaína? Y de ahí se empezaron a desenvolver un montón de preguntas que muchas de ellas hemos podido responder y otras no, pero nos lleva, digamos, a darnos cuenta que el futuro es esa incertidumbre, el futuro es preguntas. Y entonces lo que nosotros planteamos con el festival es que podamos pensar en un futuro en donde podamos hacernos preguntas alrededor de la hoja de coca sobre cómo se usa, para qué sirve, qué otros usos tiene más allá de la creación y la fabricación de la cocaína, qué relación tiene con los pueblos indígenas que la han usado ancestralmente, qué futuro nos depara y sobre todo una pues que a mí me gusta mucho y es podemos sentirnos orgullosos de la coca y de ser colombianos y de ser productores de coca en el mundo y en el exterior. Y yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que el festival busca ser un punto de partida, una semilla para empezar una iniciativa colectiva en donde tanto la sociedad como el gobierno, como el empresariado se junta para contar una nueva historia de la hoja de coca en donde precisamente sea un producto más del cual estemos orgullosos los colombianos como es el café o como es Shakira. Pues muy interesante lo que dices y realmente muestra ese cambio de paradigma, ¿no? De sentirnos avergonzados porque cuando uno va al exterior y dice que es colombiano o colombiana, pues evidentemente el primer tema que sale es a poder sentir orgullo y explicar por qué sentir ese orgullo. Entonces hablemos de mitos y realidades. Tú decías, inmediatamente hacemos la equivalencia entre coca y cocaína, pero ¿qué es la coca y en qué se diferencia la cocaína? Pues la coca es una planta, ¿no? Erythroxylum coca es una de las variedades o una de las especies, hay otras, y dentro de esas especies hay muchas subvariedades, la pajarita caucana, la guayaba, la boliviana, todas igual son diferentes como ocurre con las plantas y con las variedades, pero la coca tiene 14 alcaloides y uno de esos alcaloides es la cocaína, con la cual con el cual se fabrica el clorhidrato de cocaína, ¿no? Entonces es muy curioso como una retórica supremamente además intervencionista y colonialista de los 70s, creada por Nixon cuando empieza, digamos, el discurso de la guerra contra las drogas y del abuso de droga visto como el peor enemigo de Estados Unidos, se permea en toda nuestra cultura y logra crear en nuestra cabeza una equivalencia de que coca es cocaína, pero efectivamente pues no, la cocaína es un alcaloide de los 14 que tiene la planta
Y cuando uno consume, por ejemplo, té de coca, o cuando uno mambea o masca hoja de coca o mambe pues en polvo, digamos, el consumo, o pues digamos la cantidad de cocaína que uno ingiere es ínfima, digamos, no genera ningún tipo de efecto, y de hecho muchas personas han tenido, digamos, experiencias en las que cuentan cómo al mambear han logrado superar adicciones, por ejemplo, de la cocaína, ¿no? Entonces es una cosa muy impresionante darse cuenta que una planta es todo un universo de cosas y tiene un universo de propiedades, un universo de nutrientes, es rica en calcio, es rica en hierro, tiene hasta proteína, pero cogimos solo ese pequeñísimo elemento que es la cocaína, que es un alcaloide más, como puede ser la cafeína o la teobromina, que también la tiene, por ejemplo, el chocolate, pues el cacao. Entonces, cogimos ese elemento y lo convertimos en la totalidad de la planta y castigamos a la planta desde hace más de 6 décadas, ¿no? Pero la realidad del asunto es que una cosa es una planta y otra cosa es una sustancia muy específica que se fabrica con una pequeñísima parte de esa planta. Y has hablado, digamos, de todas esas otras, de todos esos otros componentes, ¿no? De la hoja de coca y de todos los nutrientes que puede tener, que son desconocidos, ¿no? Para la mayoría de las personas. Entonces, ¿cuáles son esos usos lícitos alternativos de la hoja de coca que aprovechan todos esos otros componentes que tiene? Claro, pues en el festival precisamente lo que queríamos era explorar eso, ¿no? Darle un espacio a todas las personas, colectivos, organizaciones, iniciativas que están trabajando en usos alternativos de la coca. Creo que todavía ni siquiera los podemos llamar lícitos porque todavía no hemos llegado al punto de la regulación, pero sí son alternativos y en ese sentido tenemos obviamente el uso de la coca en el campo de la moda, por ejemplo, en donde se usa la hoja de coca para tinturar telas naturales, dando una gama de colores de más de 96 tonalidades, digamos desde los tierra hasta los más amarillos, y es pues obviamente una tintura natural que pues además pues producimos en gran cantidad nosotros. Por otro lado está el uso gastronómico, que creo yo además que se divide en dos. Por un lado está el uso, digamos, en la alta gastronomía, en coctelería, mucho, digamos, en pastelería. La coca le va muy bien con ciertas, digamos, con ciertas grasas como son la mantequilla o la crema, pero como también lo mencionaba anteriormente, la coca tiene un montón de componentes nutricionales. Entonces, aparte del, digamos, del uso gastronómico, que de pronto puede estar más relacionado con el tema sensorial, del color, del sabor, del olor, que puede llegar a combinarse muy bien con azúcares, con sales, con grasas, etcétera. Aparte de eso, tiene un componente alimenticio que puede, digamos, empezar a inclusive explorarse para, por ejemplo, no sé, fortificar una harina o fortificar una sal o, no sé, inclusive ser parte de uno de los componentes de una bienestarina, ¿no? Digamos que por esos componentes nutricionales se crean esos dos mundos, la gastronomía y lo alimenticio. Y obviamente tenemos el uso agrícola, que es el uso que más, digamos, que más se ha investigado de manera como más... digamos, como con el proceso y con sí, como con, digamos, con la teoría científica clásica, que es lo que ha ocurrido en el SENA. El SENA lleva investigando y realizando ensayos y pruebas y pilotos en donde utiliza la harina de coca o pues la hoja de coca en polvo, digamos, para llamarla correctamente, para crear un abono orgánico, un fertilizante orgánico que perfectamente podría reemplazar los fertilizantes de síntesis y agroquímicos, para el uso de diferentes cultivos transitorios en las huertas. Y esto, digamos, de hecho fue la primera vez que yo vi un proceso en donde además es una entidad del Estado la que dirige, digamos, y lidera esta investigación. Entonces creo que es algo con un potencial enorme. Y ya después, digamos, tenemos todos los usos médicos, ¿no? Que hasta ahora se están empezando a investigar. La Universidad de los Andes se juntó con la comunidad NASA y Cocanasa precisamente para crear un convenio de investigación intercultural para poder investigar esas propiedades de la planta que son más medicinales, que las comunidades indígenas de manera más experiencial y vivencial las llevan, digamos, implementando en sus vidas, en su vida diaria, como para quitar el mal de altura o para quitar el dolor de barriga o para disminuir el hambre o para mejorar la circulación, pero entonces ahora
está la oportunidad de que podamos, digamos que de pronto entender a más profundidad cuántas dosis de, no sé, de té de coca necesitamos para crear estos efectos medicinales. Entonces creo que tenemos como esas ramas y obviamente pues está la rama que digamos pues quizá no se puede catalogar como un uso, pero sí es una narrativa, ¿no? Y es el lado artístico y es cómo el arte, la música, el teatro exploran y interactúan con la hoja de coca de una manera diferente. El cine, ¿no? ¿Cuántos cortos relacionados al conflicto y a todo el daño que nos ha causado la guerra contra las drogas hay? Y pues qué lindo sería poder empezar a ver esas narrativas transformadas en el campo, digamos, del arte, la música, el teatro, etcétera. De verdad, qué interesante, Carmen, entonces, esto que nos cuentas, porque realmente veo allí el potencial, ¿no?, de ese futuro que puede transformar la hoja de coca en un motor de productividad, de desarrollo económico para el país, de muchos emprendimientos que también tuvieron un lugar en el Festival Futuro Coca y que ya nos has hablado de varios de ellos. ¿Qué otros emprendimientos viste interesantes en el festival? Digamos que el tema del emprendimiento lo ha liderado principalmente los pueblos indígenas. Pues claro, porque además ellos digamos que a raíz de una lucha muy larga y muy tortuosa que han tenido y que han liderado para defender la hoja de coca y reivindicarla, pues una de las maneras de reivindicarla es mostrarle al mundo que efectivamente se puede incorporar en el diario vivir. Entonces digamos que la mayoría de los emprendimientos que estuvieron presentes en el festival son de comunidades indígenas y campesinas, Cocanasa obviamente siendo uno de los principales, en donde nos ofrecieron la coca en gaseosa, en cerveza, en ron, en galletas, en harina, en cremas, en ungüentos, en limonadas, ¿no? Entonces ahí digamos que viene un poco la creatividad y posibilidad, digamos, de seguir explorando la hoja para ver de qué otra manera la podemos utilizar, pero ya hay una fuerza del emprendimiento muy poderosa que creo que hay que seguir apoyando, porque ellos además, como te digo, pues llevan haciendo la lucha durante mucho tiempo, los llevan clausurando, los llevan sellando sus lugares porque no cumplen con, no sé, con alguna norma del INVIMA que por estar en una zona gris, la coca, entonces no termina, digamos, de poderse defender el emprendedor. Creo que es muy importante apoyar estos emprendimientos que llevan tanto tiempo liderando esa lucha a través de eso, de la industrialización, digamos, inicial de la hoja de coca, como han sido estos emprendimientos indígenas. Y precisamente me interesa que toquemos ese punto de la regulación. Tú hace un momento decías, bueno, no sé si podemos hablar de usos lícitos porque, y ahora hablabas de la zona gris, ¿no? Y de las barreras de pronto todavía hay, no solo culturales, las cuales las hemos abordado, ¿no? Sociales, etcétera, sino también las legales. ¿Cuál es tu opinión respecto de la regulación? Yo creo que obviamente estamos en urgencia de desarrollar y diseñar regulación que permita la industrialización de la hoja de coca y el desarrollo de usos alternativos como los que acabo de mencionar y seguramente como muchos otros que se van a ir descubriendo a medida que haya, digamos, más fomento de investigación. Creo que sí es muy importante también aprovechar la regulación como una oportunidad para, de alguna manera, compensar a todas las comunidades campesinas e indígenas que han estado en el territorio y que han sufrido las consecuencias más graves de la política de la guerra contra las drogas que duró tanto tiempo, ¿no? Entonces creo que a la hora de, por ejemplo, regular el cultivo de la planta antes de llegar, digamos, a la industrialización o a la transformación de la misma en algo más, es una oportunidad muy grande para devolverle a esas comunidades que han tenido que, pues, poner mucha sangre, muchos muertos, muchos años de mucho sufrimiento y mucha estigmatización, precisamente devolviéndoles la capacidad de valorar bien su trabajo. Entonces, si vamos a legalizar o vamos a regular los usos alternativos de la hoja de coca, creo que hay un rol muy importante en que las entidades del Estado que van a trabajar en esto, como pueden ser obviamente el Ministerio de Justicia, se metan muy a fondo y obviamente de una manera muy concertada con las comunidades del territorio a entender cómo regulamos el cultivo de tal manera que cuando vayamos a realizar la compra de una planta o de otra, de una especie o de otra, de una variedad de otra, ese trabajo realmente se vea bien remunerado y bien compensado. De acuerdo. ¿Y cómo crees
digamos que esta visión se alinea con la nueva política de drogas que buscamos promover desde el gobierno del cambio, que se enfoca, bueno, en el cuidado de la vida, de los derechos humanos, del ambiente, pero también de la persecución, pues, del narcotráfico. Sí, yo creo que el festival en particular está muy alineado en específico con los puntos, si no estoy mal, creo que son 8 y 9, que precisamente el punto 8 es creación de nuevas narrativas no estigmatizantes. El festival en sí mismo es una nueva narrativa, porque es una invitación a que la ciudadanía se junte, se dé cuenta de un montón de cosas que, digamos, no sabían, y de alguna manera empiece como ese despertar. Entonces creo que el festival mismo es una nueva narrativa, y el 9º punto pues es acción participativa, que es un poco como lo que mencionaba antes, y creo que es muy acertada la política al decir que, pues, como yo lo entiendo un poco, esto no se va a lograr por un solo actor, ¿no? O sea, la sociedad tiene que cumplir un rol, que parte de lo que estamos haciendo nosotros desde Futuro Coca es eso, ¿no? Como esa transformación a nivel de sociedad. Por otro lado está el Estado y está el gobierno y están las políticas públicas, que creo que enhorabuena, estamos en el momento perfecto para empezar a cambiar esa historia desde la regulación y desde la política. Y creo que todavía, digamos, queda mucho camino por recorrer. Si bien la política todavía no habla de qué va a pasar con el negocio de la cocaína, porque pues si bien sabemos que estamos en una coyuntura en donde la oferta de la cocaína ha bajado en el mundo y por ende hay sobreoferta de pasta de coca y de hoja de coca, digamos, destinada a ese uso, creo que obviamente va a seguir siendo un negocio rentable pues por muchos años, hasta que, digamos, demos el siguiente paso, que podría llegar a ser inclusive regular el uso adulto de la cocaína. Podríamos llegar a pensar en eso, podríamos llegar a soñar en eso como una nueva, digamos, como un paso más allá, después de que estas primeras semillas se siembren, para poder realmente, creo que acabar, digamos, con esa guerra contra las drogas, que realmente lo que trae, pues lo que ha traído es mucha muerte y mucha estigmatización, sobre todo en el campo. Y además una inefectividad para hacer lo que prometió hacer, y pues que es que las drogas no existan más. Que de acuerdo, es poco realista. Sí. Total. ¿Qué lecciones les dejó a ustedes ese primer festival Futuro Coca? Me imagino, espero que vaya a haber una siguiente versión. ¿Qué lecciones les dejó en tema de los cambios de narrativa que nos mencionabas? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad para derribar esos mitos, para empezar a aprovechar todo ese potencial que nos explicabas tienen la hoja de coca? Realmente fue muy emocionante ver cuántas personas asistieron al festival. Cuando empezamos a montar el festival, hubo muchas puertas cerradas de posibles patrocinadores que nos dijeron, no nos interesa, no nos queremos meter en eso, nos parece, ¿no?, polémico, ¿no?, como que no le apostaban. Pero después de ver cuántas personas nos visitaron, nosotros esperábamos 1,000 personas y fueron 2,553 personas ese día. En un momento había una fila para poder entrar, porque digamos que había un límite en el aforo como en el momento, y aún así la gente esperó a que otras personas salieran para poder entrar. Entonces para mí fue muy bonito ver que logramos, digamos, algo muy valioso en términos de comunicación, para que simplemente las personas, que muchas de ellas nunca habían ni trabajado con temas relacionados a drogas, ni coca, ni territorio, ni gobierno, ni regulación, eran personas comunes y corrientes que escucharon del tema y dijeron, wow, de pronto sí hay algo más, de pronto hay alguna historia diferente que yo no conozco, qué chévere poder ir a escucharla, ¿no? Entonces creo que una de las lecciones más importantes del festival es que tenemos que podernos unir. Hay muchos actores y muchos frentes trabajando en pro de la reivindicación de la hoja de coca, pero creo que es el momento de que no solamente continúen el trabajo, sino que se unan para que realmente podamos generar un efecto mayor, podamos hacer más festivales, podamos territorializar el festival de tal manera que podamos empezar a llevar algunas partes del festival a otros territorios, que las personas del Amazonas puedan
aprender de las mujeres de agroarte, que son las que desarrollaron esta técnica de utilizar la hoja de coca para tinturar telas, que las comunidades del Amazonas puedan enseñarle al SENA otros usos que de pronto ellos no habían dado, no se habían, digamos, percatado, y que de pronto pueda servir de inspiración para seguir desarrollando los productos que está desarrollando el SENA en temas agrícolas. Entonces creo que el intercambio de conocimientos y el intercambio de experiencias de todas estas personas y organizaciones que trabajan en pro de la coca y de reivindicarla va a ser fundamental en el futuro. Y en todo caso, esto es una primera cucharada, o sea, de pronto de aquí a un año aparecen nuevos usos, porque precisamente se fomentó la investigación, porque el convenio entre la Universidad de los Andes y la comunidad NASA avanzó y aparecieron nuevos usos o nuevos hallazgos que nos dan luces para crear nuevas cosas. Entonces creo que hay un campo enorme en las diferentes disciplinas y creo que hay un campo enorme en el campo de las nuevas narrativas, como lo decía, que me parece pues muy acertada además esa frase de parte de, digamos, de la formulación de la política, y es: démosle la oportunidad a las personas de crear nuevas historias alrededor de la coca. Una cosa muy bonita que hubo en el festival es que se creó una obra de teatro para niños, o sea, era con títeres, específica para contar una nueva historia de la hoja de coca, en donde no es que nos olvidemos de todo lo que ha pasado, porque eso no tiene ningún sentido tampoco, pero sí poderle contar a nuestros hijos y a los más pequeños una historia en donde efectivamente la coca sea parte de nuestro futuro, esté en nuestra alacena, esté en nuestras charlas, esté en nuestra maleta, porque nos la vamos a llevar de viaje y la queremos mostrar a las personas que viven en el exterior. Entonces, pues creo que es un punto de partida, es una semilla para seguir trabajando todos los proyectos y para que todos los actores que trabajan en pro de la hoja de coca se unen y podamos llegar eventualmente, creo yo que es uno de los retos más grandes pero más importantes, a poder sacar a la hoja de coca de la categorización en la que está hoy en día digamos, según el Tratado de Estupefacientes del 61, en donde la equiparan a la cocaína. Creo que llegar a ese logro, que ya tendría una magnitud y unas repercusiones internacionales, sería pues ya, digamos, el objetivo de los objetivos principales. Pues muchas gracias, Carmen. Definitivamente la hoja de coca es todo un mundo por descubrir, y muchas gracias a también nuestros oyentes por acompañarnos. Los invitamos a seguir pendientes de Contraplano, el podcast del Ministerio de Justicia. Las cosas legalmente.